A los 15 años, ella juró que jamás sería como su madre. Juró que nunca miraría a un hijo con esa frialdad que dolía más que un grito. Creció repitiéndose esa promesa, hasta que un día, sin darse cuenta, escuchó su propia voz decir las mismas frases duras que tanto había odiado, y entendió que hay heridas que no desaparecen solo porque decidimos huir de ellas. Todo comenzó a inquietarla cuando su hija de 5 años empezó a dibujar siempre a la misma mujer, sentada, callada, con las manos en el regazo y una tristeza que parecía antigua. Cuando le preguntó quién era, la niña respondió con total serenidad: «Es la abuela». Pero esa abuela casi no formaba parte de sus recuerdos, y aún así, los detalles eran demasiado exactos. Los dibujos aparecían en todas partes, en la mochila, bajo la cama, en hojas que nadie recordaba haberle dado, y una frase empezó a repetirse con una calma desconcertante: «Ella está esperando». No sonaba a miedo, sonaba a certeza, como si algo pendiente estuviera pidiendo ser resuelto antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, llegó una llamada desde el hospital, y la decisión que había evitado durante años dejó de ser una opción, porque a veces el pasado no regresa para castigarnos, sino para mostrarnos por qué nos convertimos en aquello que juramos no ser. Antes de comenzar, queremos contarte algo importante. Las historias que compartimos en Donde el alma vuelve son relatos ficticios, pero están profundamente inspiradas en experiencias humanas reales. Nacen de emociones verdaderas, de vínculos que existen en muchas familias, de heridas que atraviesan generaciones y de la esperanza que siempre encuentra una forma de regresar. Si este tipo de historias toca tu corazón, te invitamos a apoyar el canal. Dale me gusta, suscríbete a Donde el alma vuelve y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo relato. Aquí creemos que cada historia puede sanar algo que parecía imposible de tocar. Y si deseas ver más relatos sobre temas específicos, familia, perdón, fe, segundas oportunidades, déjanos tu sugerencia en los comentarios. Leemos cada mensaje, porque este espacio también se construye contigo. Patricia tenía 15 años cuando cerró la puerta de su casa con una maleta pequeña y una promesa enorme latiéndole en el pecho. No gritó, no lloró delante de nadie. Solo dijo una frase que llevaba años formándose en silencio: «Yo nunca seré como ella». La casa detrás de ella quedó intacta, ordenada, impecable, como siempre había estado. Su madre, Carmen, permaneció de pie en el pasillo, con las manos juntas sobre el vientre, sin abrazarla, sin detenerla, sin explicarle nada. Ese era su modo de amar, sin tocar, sin decir, sin mostrar. Patricia no entendía entonces que el silencio también puede ser una herencia. Carmen no era una mujer cruel, era rígida, exacta. Sus palabras eran pocas y siempre medidas. Nunca levantaba la voz, pero tampoco la suavizaba. Cuando Patricia sacaba buenas notas, Carmen asentía con la cabeza. Cuando lloraba, le decía que debía aprender a ser fuerte. Cuando necesitaba consuelo, encontraba instrucciones. En aquella casa no faltaba comida, ni techo, ni disciplina. Lo que faltaba era algo más difícil de nombrar: calor. Juan, el padre, trabajaba largas jornadas y prefería mantenerse al margen de los conflictos invisibles entre madre e hija. Patricia creció aprendiendo que el amor no siempre se siente como uno espera. A los 21 años, lejos de aquella casa y viviendo con su tía Joana, Patricia conoció a un hombre que parecía hecho de otra materia. Matías no hablaba fuerte, no imponía reglas, no medía las emociones. Cuando Patricia se frustraba, él la abrazaba sin preguntas. Cuando ella dudaba de sí misma, él decía: «Confío en ti», con una naturalidad que la desarmaba. Con él aprendió que el afecto podía ser sencillo, que un te quiero no debía atravesar un muro antes de salir. Se casaron jóvenes, más por convicción que por urgencia, y por primera vez Patricia sintió que la promesa que había hecho a los 15 años estaba a salvo. No sería como su madre, ella abrazaría. Ella diría lo que siente, ella lo haría distinto. Pero el día que nació su hija,
Algo dentro de ella se quebró sin hacer ruido. Sostuvo a Sofía por primera vez y sintió amor, sí, un amor inmenso, pero también una presión desconocida, un miedo antiguo que no sabía de dónde venía. Cuando la enfermera le dijo que podía acercarla más, Patricia dudó un segundo antes de abrazarla con fuerza. Ese segundo la asustó. En las semanas siguientes, cada vez que Sofía extendía los brazos, Patricia sentía un leve bloqueo en el pecho, como si algo se tensara antes de permitirle responder. Decía, mi amor, con dulzura, pero el te amo le costaba salir natural. A veces, sin querer, repetía frases que había jurado no usar. No llores por todo. Tienes que ser fuerte. No exageres. Después se encerraba en el baño y se miraba al espejo con culpa. Veía en su expresión algo que reconocía demasiado bien. La promesa que había hecho a los 15 años empezaba a tambalearse. Y el dolor no era contra su madre, era contra sí misma. Sofía tenía 5 años cuando comenzó a dibujar siempre la misma figura. Al principio, Patricia no le dio importancia. Los niños repiten formas, colores, personajes imaginarios, pero aquello no era un sol torcido ni una casa con techo rojo, era una mujer, siempre la misma mujer, sentada en una silla, con las manos juntas sobre el regazo, el cabello recogido en un moño bajo, la boca recta, los ojos grandes, oscuros, mirando al frente sin sonreír. El dibujo aparecía con una precisión que inquietaba, la línea del vestido largo, la forma exacta del cuello, incluso un pequeño broche redondo que Sofía marcaba con un punto azul en el pecho de la figura. Una tarde, mientras guardaba los juguetes, Patricia encontró otro de esos dibujos doblado dentro de la mochila del jardín. Lo desdobló con calma y sintió un frío leve recorrerle la espalda. Esa postura, esas manos, ese gesto contenido. Era demasiado familiar. Se agachó frente a su hija, intentando sonar ligera. ¿Quién es ella, cariño? Sofía levantó la vista sin dudar. Es la abuela. Patricia sintió que algo se cerraba dentro de su pecho. Sofía había visto a Carmen apenas 2 veces en su vida. Una visita breve cuando era bebé y otra fugaz, en un cumpleaños familiar, donde casi no cruzaron palabras. No había fotos visibles en la casa. Patricia evitaba hablar del pasado, y sin embargo, los detalles del dibujo eran correctos, demasiado correctos. Intentó restarle peso. ¿Y por qué la dibujas tanto? Sofía encogió los hombros con naturalidad. Porque está esperando. La frase no tuvo dramatismo, no fue susurrada como un secreto oscuro, ni acompañada de miedo. Fue dicha con serenidad, casi con ternura. Patricia sintió una incomodidad que no sabía cómo explicar. ¿Esperando qué? Quiso preguntar, pero algo la detuvo. En los días siguientes los dibujos comenzaron a aparecer en lugares distintos. En la mesa de la cocina, en el suelo del cuarto, en el reverso de una hoja con tareas del colegio, siempre la misma mujer, siempre sentada, siempre con las manos en el regazo. Matías intentó bromear una noche mientras cenaban. Tal vez Sofía tiene memoria artística, dijo sonriendo, o imaginación poderosa. Patricia sonrió por compromiso, pero no estaba tranquila. Cada vez que veía el dibujo, sentía un eco dentro de sí. Recordaba a Carmen sentada exactamente así, frente a la ventana con las manos juntas, sin abrazar, sin reclamar, sin explicar. Recordaba la sensación de estar frente a alguien que parecía fuerte pero inalcanzable. Una noche, al acostar a Sofía, volvió a preguntar, ¿qué hace la abuela en tus dibujos? Sofía acomodó la manta y respondió con la misma calma de siempre. Te mira. Patricia apagó la luz sin decir nada más. Se quedó de pie en el pasillo, respirando lento, intentando convencerse de que solo era coincidencia. Pero en el fondo, algo empezaba a moverse. No era miedo, era una inquietud antigua, como si el pasado hubiera encontrado una forma inocente de llamar a la puerta. Y por primera vez en años, Patricia pensó en Carmen no como la mujer que juró no imitar, sino como alguien que tal vez nunca había sido completamente comprendida. La llamada llegó un martes por la tarde, cuando Patricia estaba doblando ropa en el sofá,
mientras Sofía coloreaba en el suelo. El teléfono vibró sobre la mesa y el nombre que apareció en la pantalla le provocó una reacción física inmediata. Joana. Hacía meses que no hablaban. No porque estuvieran peleadas, sino porque había una distancia que nunca se explicaba del todo. Patricia dudó unos segundos antes de contestar. Algo dentro de ella ya sabía que esa llamada no traía una conversación trivial. Al llevar el teléfono al oído, escuchó primero el silencio, luego la respiración contenida de su tía. «Patricia». La voz de Joana sonaba distinta, más baja, más frágil. «Es tu mamá. Carmen está en el hospital. Es grave». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si no encontraran dónde caer. Patricia no respondió de inmediato. Miró a Sofía, que seguía dibujando concentrada, ajena a todo. El corazón comenzó a latirle más fuerte, pero su rostro permaneció inmóvil. Durante años había imaginado ese momento y siempre había pensado que no sentiría nada, que la distancia la había protegido. Sin embargo, lo que apareció no fue indiferencia, sino un vacío denso, difícil de describir. «¿Qué pasó?», preguntó al fin con una voz que no parecía suya. «Una complicación cardíaca». «Los médicos no están seguros», respondió Joana. «No sabemos cuánto tiempo». Después de colgar, la casa le pareció demasiado silenciosa. El reloj marcaba el mismo ritmo de siempre, pero todo había cambiado. Patricia se sentó sin darse cuenta y apoyó las manos en las rodillas, exactamente como en los dibujos de Sofía. La imagen la golpeó por dentro. Carmen en una silla. Carmen esperando. ¿Esperando qué? ¿Una visita, una disculpa, una oportunidad? Durante años, Patricia había construido una versión clara de la historia. Su madre fue fría, distante, incapaz de amar con ternura. Ella decidió romper ese ciclo. Se fue a los 15 años a vivir con Joana. Juró no volver a necesitar un abrazo que nunca llegó, pero ahora, frente a la noticia, la certeza se agrietaba. Matías llegó del trabajo y la encontró así, quieta, con el teléfono todavía en la mano. Patricia le explicó en pocas palabras. Él la escuchó sin interrumpir, como siempre hacía cuando entendía que no era momento de soluciones rápidas. «¿Quieres ir?», preguntó con suavidad. Patricia tardó en responder. Querer no era la palabra correcta. No quería enfrentar el pasado. No quería sentarse frente a esa mujer que le enseñó, sin intención, a contener el afecto. Pero tampoco podía ignorar la sensación que la estaba atravesando. Antes de que pudiera hablar, Sofía apareció con un nuevo dibujo. «Mamá, tenemos que ir», dijo con naturalidad. Ella ya no quiere estar sola. La frase cayó como una verdad imposible de discutir. Patricia sintió un nudo en la garganta. No había miedo en la voz de Sofía. No había dramatismo, solo certeza. Esa misma noche prepararon una pequeña maleta. Patricia se movía por la casa con gestos automáticos, pero por dentro todo era confusión. Pensaba en Carmen joven, en Carmen rígida, en Carmen sentada junto a la ventana. Pensaba en la promesa que hizo a los 15 años. «Yo nunca seré como ella». Y ahora, sin saber por qué, sentía que algo más profundo estaba en juego. No era solo una visita al hospital, era la posibilidad de mirar de frente aquello que había evitado durante más de una década. Mientras cerraba la puerta de casa, Sofía tomó su mano con firmeza. Y Patricia comprendió que tal vez, esta vez no estaba yendo por obligación, sino porque algo invisible llevaba tiempo esperándola. El hospital olía a desinfectante y a tiempo suspendido. Patricia sintió que cada paso por el pasillo era un regreso que nunca había querido hacer. Sofía caminaba a su lado en silencio, sosteniendo con fuerza su mano. Matías se quedó un poco atrás, respetando el espacio invisible que parecía abrirse frente a ellas. Cuando Joana apareció en la esquina del corredor, el abrazo fue breve pero cargado de historia. No hicieron preguntas innecesarias, solo una mirada que decía que el momento había llegado. «Está despierta», susurró Joana, «pero está cansada». La habitación era pequeña, blanca, demasiado luminosa. Carmen estaba allí, más delgada de lo que Patricia recordaba, con el cabello recogido y las manos apoyadas sobre el regazo, exactamente como en los dibujos de Sofía.
Esa imagen detuvo el tiempo por un segundo. Patricia sintió que el aire se le escapaba del pecho. No era la mujer rígida de su memoria. Era una mujer frágil, con ojeras profundas, con una expresión que ya no era severa, sino agotada. Carmen levantó la mirada y al reconocerla no sonrió. Tampoco lloró. Solo sostuvo los ojos de su hija, como si hubiera esperado ese instante durante años. No hubo discursos largos ni reproches. Patricia se acercó despacio, como quien no sabe si está invadiendo un espacio que ya no le pertenece. Sofía se quedó unos pasos atrás, observando en silencio. Carmen intentó incorporarse un poco, pero el esfuerzo la venció. «Viniste», dijo apenas, con una voz que parecía haber perdido su antigua firmeza. Patricia asintió. Las palabras se negaban a salir. Había ensayado conversaciones durante años, imaginado explicaciones, justificaciones, incluso confrontaciones. Nada de eso apareció. Lo único que había era una emoción cruda, sin forma. Carmen bajó la mirada por un momento y luego pronunció una frase que desarmó toda defensa. «Yo tampoco supe cómo hacerlo». El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Patricia entendió que esa frase no era una excusa, sino una confesión. No era una madre pidiendo absolución, era una mujer reconociendo su límite. En ese instante, la rigidez que había marcado su infancia comenzó a verse diferente. No como desprecio, no como falta de amor, sino como algo que Carmen tampoco había sabido atravesar. Sofía se acercó entonces sin miedo y saludó con un beso tímido. Carmen la miró con una ternura que Patricia jamás había visto en ella. Una ternura suave, casi dolorosa. La conversación fue breve. Los médicos entraron y salieron. Las máquinas marcaban un ritmo constante que recordaba la fragilidad de todo. Cuando el cansancio vencía a Carmen, cerraba los ojos, pero no soltaba la mano de Patricia. Antes de que la tarde terminara, abrió los ojos una vez más y habló con un hilo de voz. «En el cajón azul. Nada más». No explicó, no dio contexto, solo esas 3 palabras que quedaron flotando en el aire como una última llave. Patricia quiso preguntar, pero Carmen ya estaba demasiado débil para continuar. La habitación volvió a llenarse de silencio, pero esta vez no era el mismo silencio de su infancia. Era un silencio distinto, uno que no escondía dureza, sino despedida. Y mientras Patricia sostenía la mano de su madre, comprendió que el encuentro no había sido para resolver el pasado, sino para abrir algo que aún no entendía del todo. El funeral fue breve, silencioso, casi íntimo. Carmen se fue como había vivido los últimos años, sin grandes demostraciones, sin escándalo, sin pedir nada. Patricia permaneció entera durante la ceremonia, sosteniendo la mano de Sofía y agradeciendo en silencio que Matías estuviera allí, firme, discreto. No lloró frente a todos, no sintió rabia, solo una sensación extraña, como si algo hubiera quedado pendiente, suspendido entre lo que fue y lo que nunca se dijo. Las últimas palabras de su madre no dejaron de repetirse en su mente. En el cajón azul. No eran una despedida, eran una dirección. Días después, Patricia regresó sola a la antigua casa. El aire tenía ese olor a madera vieja y recuerdos guardados demasiado tiempo. Todo estaba en su lugar, como si Carmen fuera a regresar en cualquier momento y acomodar lo que estuviera fuera de sitio. Patricia caminó despacio por el pasillo, tocando las paredes, reconociendo sombras. No era nostalgia lo que sentía, era una necesidad silenciosa de entender. Entró en el dormitorio de su madre. El armario seguía intacto. Abrió los cajones uno por uno hasta encontrarlo, azul oscuro, ligeramente desgastado en las esquinas. Lo sostuvo unos segundos antes de abrirlo, como si temiera que dentro hubiera algo capaz de cambiarlo todo. El interior no estaba desordenado. Había sobres cuidadosamente apilados, atados con una cinta blanca ya amarillenta por el tiempo. Debajo, un sobre médico con el nombre de Carmen escrito en letra antigua. Patricia se sentó en la cama antes de tocar nada. Tomó primero el documento médico. Lo abrió con manos temblorosas. Las palabras eran técnicas, frías,
impersonales. Complicación hemorrágica, pérdida fetal, riesgo vital para la madre. Patricia sintió que el mundo se inclinaba ligeramente bajo sus pies. Carmen había perdido un bebé antes de que ella naciera, un embarazo avanzado, un nombre tachado en el margen. Y luego silencio. Debajo del informe había una ecografía pequeña, borrosa, pero claramente reconocible. Patricia llevó la mano a su boca sin darse cuenta. Tomó una de las cartas. La letra era la de su madre, más joven, más firme. No estaban dirigidas a nadie en específico. Algunas parecían escritas para sí misma. Otras comenzaban con un hija que nunca llegó a enviarse. Patricia leyó en voz baja, apenas respirando. Carmen hablaba del miedo, del hospital, de la sensación de haber sostenido algo que luego desapareció sin despedida. Escribía sobre la culpa irracional de haber sobrevivido cuando el bebé no, sobre el terror de volver a encariñarse con algo que pudiera romperse otra vez. Una frase quedó suspendida en el aire, clavándose en lo más profundo. Después de perderlo, tuve miedo de amar fuerte. Pensé que si no me encariñaba demasiado, no dolería tanto si algo volvía a pasar. Patricia cerró los ojos. De pronto, su infancia entera cambió de forma. Los abrazos que nunca llegaron ya no parecían ausencia total. Parecían contención. No una falta de amor, sino una forma equivocada de protegerse. Carmen no había sido fría por desprecio. Había sido cautelosa por miedo. Miedo a perder otra vez. Miedo a sentir demasiado. Miedo a sobrevivir al dolor. Patricia comprendió que el silencio que la marcó no nació de dureza, sino de una herida no sanada. Y por primera vez, la imagen de su madre dejó de ser la de una mujer rígida, para convertirse en la de alguien que había amado con terror. Patricia regresó a casa con la caja entre las manos como si llevara algo frágil que pudiera romperse con el menor movimiento. No habló durante el trayecto. Matías condujo en silencio, entendiendo que no era momento de preguntas. Sofía observaba desde el asiento trasero con una serenidad que no parecía propia de sus 5 años. Al entrar, Patricia dejó las cartas sobre la mesa del comedor y se quedó de pie, mirándolas como si aún necesitara permiso para aceptar lo que había descubierto. La historia que había contado sobre su infancia ya no encajaba del todo. No era mentira, pero tampoco era completa. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, Patricia volvió a abrir una de las cartas. Leyó despacio, permitiendo que cada palabra encontrara un lugar nuevo dentro de ella. Carmen describía el hospital, el miedo a no volver a ser madre, la sensación de que el cuerpo se había convertido en territorio incierto. Escribía que, cuando Patricia nació, no sintió falta de amor, sino exceso de temor. Si la abrazo demasiado, la vida me la puede quitar, había anotado en una de las hojas. Patricia sintió que algo dentro de ella se aflojaba. Recordó su propia dificultad para abrazar a Sofía sin tensarse. Recordó los momentos en que, ante la risa fuerte de su hija, una sombra inexplicable le cruzaba el pecho. El miedo no había empezado con ella, solo había cambiado de forma. Sofía apareció en la cocina sin hacer ruido. Llevaba uno de sus dibujos en la mano. Esta vez no era la abuela sentada con el rostro triste. Era la misma figura, pero con los brazos abiertos. ¿Puedo ver?, preguntó señalando las cartas. Patricia dudó un segundo, pero asintió. La niña tomó una hoja y, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a leer en voz alta una frase que parecía haber quedado marcada por el tiempo. Si algún día no sé abrazarte, perdóname. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era el silencio rígido de Carmen, no era el silencio resentido de Patricia adolescente. Era un silencio que respiraba. Sofía levantó la mirada y la sostuvo con una certeza que desarmaba cualquier defensa. «Ahora sí puedes», dijo simplemente. Y en ese instante ocurrió algo que Patricia no sabía que era posible. No hubo esfuerzo. No hubo esa tensión invisible que siempre aparecía cuando intentaba abrazar con intensidad. Se arrodilló frente a su hija y la rodeó con los brazos. No para protegerla del mundo, no para contener un miedo,
sino para sentirla plenamente. El llanto llegó sin resistencia, profundo, liberador. No lloraba solo por Carmen, lloraba por la niña que fue, por la madre que intentó hacerlo mejor sin entender por qué le costaba tanto, por el amor que había estado presente todo el tiempo, pero envuelto en temor. Matías observaba desde la puerta sin interrumpir. Comprendía que no estaba presenciando una escena de duelo, sino de transformación. Patricia sostuvo a Sofía largo rato, sin apuro. Sintió que algo antiguo se deshacía por dentro, como una pared que había sostenido demasiado peso durante años. Ya no necesitaba prometer que no sería como su madre. Tampoco necesitaba rechazarla para diferenciarse. Podía reconocer la herida sin repetirla. Podía amar sin miedo. Y en ese abrazo sencillo, sin dramatismo, sin espectáculo, entendió que el ciclo no se rompía con rabia, se rompía con conciencia. Sofía apoyó la cabeza en su hombro y sonrió. Y Patricia supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba abrazando sin reservas. A la mañana siguiente, Patricia despertó con una sensación distinta en el pecho. No era tristeza, tampoco alivio absoluto. Era claridad. Durante años había definido su historia a partir de lo que le faltó, pero ahora empezaba a comprenderla, desde lo que estuvo oculto. Preparó el desayuno sin la prisa habitual y observó a Sofía reír mientras intentaba untar mermelada sin ensuciarse los dedos. Ese gesto simple, cotidiano, ya no le despertaba ansiedad. No sentía esa sombra inexplicable que antes aparecía cuando el amor se volvía intenso. Por primera vez, el cariño no venía acompañado de temor. Patricia entendió que el descubrimiento en el cajón azul no había sido solo una revelación sobre Carmen. Había sido un espejo. La herida que creyó ajena también vivía en ella, aunque transformada. Esa tarde decidió regresar al hospital, no para buscar respuestas médicas ni explicaciones tardías. Fue sola con una de las cartas doblada en el bolso. Caminó hasta la pequeña capilla del lugar, un espacio discreto que siempre había ignorado en visitas anteriores. Se sentó en el banco de madera y dejó la carta sobre su regazo. No pidió nada. No reclamó justicia. Solo respiró profundo y permitió que las emociones se acomodaran. Recordó la imagen de Carmen sentada con las manos en el regazo, el rostro serio que ahora entendía como cansancio. Recordó su propia promesa a los 15 años y la niña que huyó creyendo que romper el vínculo era la única forma de salvarse. «Gracias por esperar», susurró al fin. No sabía si hablaba con Dios, con su madre, o con esa parte de sí misma que había necesitado tanto tiempo para comprender. Cuando regresó a casa, encontró a Sofía dibujando en el suelo, concentrada como siempre. Patricia se sentó a su lado sin decir nada. La niña levantó la hoja y se la mostró con una sonrisa tranquila. Era la misma mujer de los dibujos anteriores, pero esta vez no estaba sentada con las manos rígidas. Los brazos estaban abiertos. El rostro tenía una curva suave en los labios. No era una sonrisa amplia, pero era clara. Patricia sintió que algo dentro de ella se acomodaba definitivamente. No necesitaba explicaciones sobrenaturales ni señales grandiosas. El cambio no estaba en el dibujo, estaba en ella. Se inclinó y besó la frente de Sofía con naturalidad, sin que el cuerpo se tensara, sin que la emoción doliera. En ese instante, comprendió que el amor no había faltado en su historia. Solo había estado escondido detrás del miedo. Y ahora, por primera vez, podía mirarlo sin temblar. Patricia regresó a la casa de Carmen con Sofía de la mano. La casa estaba vacía, pero ya no pesaba. Sobre la mesa, colocó el ultrasonido antiguo, las cartas y el último dibujo de su hija. Durante años creyó que su madre no había sabido amar. Ahora entendía que había amado con miedo. Y el miedo, cuando no se nombra, se hereda. Sofía observó el dibujo en silencio y dijo con naturalidad: «Ahora ya no está triste». Patricia sintió que algo se acomodaba por dentro, como si una pieza que estuvo fuera de lugar durante décadas finalmente encontrara su sitio. Esa noche, mientras guardaban las cartas en una caja nueva, no para esconderlas, sino para honrarlas, Sofía tomó una de ellas y leyó en voz alta la última frase: «Si algún día no sé abrazarte,
Perdóname. Patricia dejó de respirar por un segundo. Miró a su hija. Sofía la miró de vuelta con una serenidad que no parecía de 5 años. «Ahora sí puedes, mamá», dijo, y en ese instante Patricia la abrazó sin rigidez, sin culpa, sin el impulso de contener el afecto. Lloró, pero no era un llanto de despedida, era un llanto de ruptura. Por primera vez no sintió que traicionaba a Carmen al amar libremente. Al contrario, sintió que la comprendía. El amor de su madre no había sido ausencia, había sido protección equivocada. Y ese abrazo, largo, firme, verdadero, no solo sostuvo a Sofía, también sostuvo a la niña que Patricia fue a los 15 años, cuando juró que nunca sería igual. Al día siguiente, Patricia volvió sola a la capilla del hospital. Se sentó en el último banco y cerró los ojos. No pidió nada, no reclamó nada, solo susurró: «Gracias por esperar». Un aire leve cruzó el lugar y la vela frente al altar tembló apenas. Cuando salió, Sofía la esperaba con un nuevo dibujo. Esta vez, la abuela estaba de pie, sonriendo con los brazos abiertos. Y Patricia entendió que algunas verdades no llegan para castigar, llegan para devolverle nombre al amor. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por quedarte, por escuchar esta historia hasta el final, por permitir que estas palabras encuentren un espacio en tu corazón. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó a alguien, si te hizo pensar, si te ayudó a comprender una parte de tu propia historia, déjanos un comentario. Queremos leerte. A veces, una sola frase puede acompañar a otra persona más de lo que imaginas. Y si te gustan este tipo de relatos que hablan de familia, perdón, fe y segundas oportunidades, suscríbete a Donde el alma vuelve. Aquí compartimos historias que no solo se escuchan, se sienten. Nos vemos en la próxima historia.